Realmente sobre la pregunta, ¿por qué no puedo despertar? Realmente no hay un yo que despierte, ¿sí? El yo es una aparente realidad, pero no existe. Pero sí existe un posicionamiento, creer que yo soy alguien como una gota separada del río o del océano, que tiene que luchar por conseguir las cosas de la vida, todo eso. Y eso implica un posicionamiento fuerte. Y la lucha, la vida se convierte en una lucha para defender o para establecer la posibilidad de la sobrevivencia de este cuerpo, ¿sí? Porque la mente está identificada con el cuerpo y esa es la aparente gota separada o la aparente realidad, ¿no? Pero realmente todo eso es parte del río. La gota no está separada del río. Lo que sucede es que yo experimento que sí, que hay separación y que hay justificación para temer. Todo eso sigue siendo parte del caudal del río. Lo que pasa es que se está expresando bajo una forma que no es real, que es ilusoria. Cuando se desvanece la ilusión y eso sucede por sí mismo, no es porque yo despierte, ¿sí? O porque yo me empeñe en despertar o me esfuerce en despertar. Cuando se desvanece la ilusión, se ve la realidad, se muestra la realidad. O sea, no se puede mostrar la realidad en la ilusión. Solo se ve cuando se desvanece la ilusión, pero la ilusión, no hay un yo que desvanezca nada, porque no, ¿sí? Porque si el ego no es real, ¿cómo va a desvanecer algo? El mismo se va a desvanecer y la realidad se va a mostrar por sí misma y para sí misma, porque tú eres la realidad. En el fondo tú eres el océano, el río y la gota de agua. No hay una gota de agua o un río que esté luchando por alcanzar un objetivo, pero en la película se puede ver así. Y eso mismo es parte del río, ¿sí? Es como el silencio. Las palabras son parte del silencio, ¿sí? Todo es parte del silencio. No hay una oposición entre silencio, ruido, no hay algo así. Aparentemente sí, si yo me enfoco en la forma, el ruido es opuesto al silencio, pero estoy hablando de un silencio que hace posible la palabra y hace posible toda la manifestación, ¿sí? Normalmente cuando se dice que el yo no puede despertar, entonces se crea o sucede que llega la interpretación de que entonces no puedo hacer nada, ¿sí? Y se crea también la idea de que entonces me cruzo de brazos, que no puedo hacer nada,
¿sí? Y realmente es cierta. El yo no puede hacer nada, ¿sí? Pero cuando no hay un yo, en la vida misma, la vida es energía y la energía se mueve y es imposible no hacer nada. Estoy hablando de la energía de la vida. Entonces, siempre suceden cosas, que la energía y la vida es movimiento. Incluso quedarse quieto es una forma de expresar la energía de la vida. Escuchar un sonido, cualquier cosa. Es una forma en cómo se expresa la energía de la vida. Pero la pregunta, entonces no puedo hacer nada, siempre es una pregunta del aparente yo que está acostumbrado a creer que él hace todo. Entonces es como si le quitaran esa creencia tan valiosa para su subsistencia. Él subsiste de esa creencia y estará ahí hasta que sea necesario, hasta que se desvanezca por sí misma y para sí mismo. De hecho, el problema del yo es que no puede quedarse quieto. Entonces siempre está haciendo algo, no solamente con el cuerpo, sino con la mente, sobre todo con la mente. Entonces no puede aquietarse, ¿sí? Y por eso es tan inquietante para él la idea de que no es el hacedor. La idea de que no es el hacedor es muy confrontante, ¿sí? Porque sería quitarle el centro medular del mundo que ha creado, donde él gobierna, ¿no? Así aparentemente se ve. O sea que el ego viene a ser parte, el ego viene a ser parte de, del sueño también. Es el sueño mismo, es la ilusión misma, ¿sí? Sí, un sueño arraigado, como dices tú, es como el No que no quiere manifestado, manifestado, manifestar. ¿sí? Cómo se manifiesta una flor, cómo se manifiesta una estrella, cómo se manifiesta la aparente realidad de un cuerpo, ¿sí? Es también una manifestación del ser,
¿Qué pasa? Es que en esta manifestación el ser no se puede reconocer a sí mismo, ¿sí? Pero sigue siendo el ser manifestado, parte ¿sí? del océano, del río. Sigue siendo una gota del río, sigue siendo el océano. ¿Qué pasa? Es que la identificación con la forma, con el cuerpo o con la mente no permite identificar lo que es, ¿sí? Sí, Como ser, como el ser que es, como el uno que es, que no hay dos. El ego en sentido estricto como no tiene existencia, no es un problema. Aparentemente es un problema solo cuando no se lo ve, ¿sí? Porque él es el que actúa, aparentemente. Pero siempre actúa no como ego, sino a través de una identificación, que el ego no existe. O sea, no hay alguien llamado ego. A pesar de que a ese cuerpo le pusieron un nombre, Rafael, Constanza, María, ¿sí? Le colocaron un nombre y eso aparentemente ahí hay una identidad separada, ¿sí? Y además esa identidad parece tener una historia que avala la existencia de ese yo separado, porque tiene una historia, y más cuando es una historia dramática. Casi todas las historias tienen algo dramático, ¿sí? Le da aparente realidad. Cuando se identifica con la historia, con ese cuerpo, con necesidades biológicas, con la mente, entonces se experimenta como real. Pero ahí surge la contracción y el miedo, porque el cuerpo lo pueden atacar, porque el cuerpo tiene hambre, porque el cuerpo hay que mantenerlo, y un ser que está separado no confía. Entonces surge la contracción y el miedo. Para eso está la mente. La mente acude y empieza a pensar en las maneras como va a asegurar su aparente subsistencia en un mundo inhóspito. Entonces aparece la manera de calcular, de planear. Todo eso está bien, ¿sí? Pero el asunto es que se hace desde una contracción desde la cual no puedo reconocer lo que soy. Se ocurre desde una contracción que me hace sentir separado, ¿sí? Y esa separación exige una respuesta, esa separación es el profundo anhelo de despertar, ¿sí? Expresa el profundo anhelo de despertar, pero cómo lo expresa en la forma? Mediante la identificación.
Entonces me identifico con la mente que me va a ayudar a proveerme de lo que necesito. Me identifico con el cuerpo, que es el que necesita, y yo soy eso. Todo eso es la identificación, todo eso es el ego. Y eso guía la vida humana en la aparente separación, en el espacio y el tiempo. Todo eso es una expresión del ser en el espacio-tiempo manifestado, incluido como contracción. Si se viera la realidad en algún momento, si se desvaneciera la ilusión en algún momento, puede que nada de lo que haga cambiaría. Es posible que no cambie nada. Es posible que siga asistiendo al mismo trabajo, haciendo las mismas cosas, relacionándose con las mismas personas, pero no hay esa contracción, hay un fluir, porque no hay un yo, hay un dejar ser, que no es inactividad, pero tampoco es actividad compulsiva. Vienen cosas y se hacen, pero no hay un yo posicionado en ellas. También es posible que todo cambie, que ciertas personas se vayan de la vida, de esa aparente mente-cuerpo, que lleguen otros trabajos, en fin. No lo sabemos porque esto es el mundo de la forma y la forma nunca es definitiva. Pero como ya no se está en función de la forma, el ser se puede reconocer a sí mismo como conciencia, pero una conciencia que no es mía, es, es la conciencia del ser siendo. Eso me da alegría lo que dices. Esos atisbos, como dices tú esa palabra, a veces la uso que no estaba en mi dialecto. Atisbos de alegría, como una chispita de felicidad que llega en un instante. Te debería dar ira, disgusto, Mira, disgusto. Debería mandarme a la porra. no, 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 el atisbo. Deberías Eh, decir, no, este man está loco, se enloqueció. bueno, pues si está Lo loco, pues perdimos. voy ahí al lado de la locura también. Entonces, bueno, entonces vamos varios. Sí, bueno, poco a poco, día a día. Ya me queda, los pensamientos llegan otra vez. No contengas la experiencia, no contengas nada, no retengas nada. Desbórdese. No lo empaques en algo que parece correcto. Mm, mm. Yo voy a decir algo, que a partir de esto uno empieza a desconfiar de la normalidad, entre comillas.
lo que llamamos normal, ¿no? Ajá. Lo que- ¿No? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal para el mundo? Bueno, yo tenía una pregunta, Rafael, sobre la identificación. Para que aparezca el yo, siempre tiene que haber un objeto, ¿verdad? Sobre el cual se Sí. agarra. Ok. Siempre puede haber, siempre tiene que haber un objeto, ya sea material, ya sea un objeto del pensamiento. Ujú. Incluso, por ejemplo, cuando en el futuro yo me ilumine, ese es un objeto del También, pensamiento, ¿sí? O puede ser material, o puede ser alguien, o puede ser una conversación, o puede ser una posición. Yo me posiciono en esta afirmación, la defiendo, claro. ¿sí? Claro, hay un posicionamiento, uno lo puede ver Es, por ese lado. sin posicionamiento el yo desaparece. Las cosas suceden igual, probablemente. Todo sigue igual, probablemente. Pero no hay yo. Eso es lo que da una especie como de levedad, que decía Connie, como una sensación de levedad, ¿sí? De descanso, porque toda la vida hemos cargado con ese yo, Sí, ¿sí? Entonces, sí, sin haber posicionamiento, las cosas siguen siendo probablemente las mismas que esta mente cuerpo percibe como afuera, pero al no haber posicionamiento hay un descanso. Es la desaparición del yo, que yo no puede vivir sin posicionarse. Es sí, algo recursivo. Recursivo significa que el posicionamiento le da realidad al objeto y simultáneamente a mí, a los dos. alimenta a los dos, o sea, Alimenta a sostiene los los dos. dos. Sí. Que realmente el Mm, objeto y yo nunca estamos separados. Yo soy eso. Yo soy el claro, ser siendo a través de todo. claro, El posicionamiento separa. El objeto es separa. diferente a mí y yo soy alguien distinto a él. Exacto, ¿Sí? sí. Sí. Ella quiere asistir a Satsang, parece, esta noche. Sofía, Está bien. qué bella. Entonces, Mm, sí. Se retroalimentan, ¿no? se retroalimenta, es Digamos. recursivo. El uno no está sin el otro. Mm, Hay un momento que todos hemos experimentado en algún momento ante un bello atardecer. Por ejemplo, mm, no hay paisaje, no hay la palabra paisaje, aunque sí estamos viendo un paisaje, pero no hay un objeto. La mente se silencia, claro, no está ni la palabra paisaje y todo el tiempo se detiene. Yo soy sí. eso, es un atisbo de la realidad, ¿sí? Sí. Es un momento de total belleza inexpresable, ¿sí? Ahí no hay objeto ni sujeto, desaparece esa dualidad, objeto-sujeto. La Todo es uno. Incluso todo lo que acabo de decir para describir ese momento es totalmente insulso, porque la experiencia, entre comillas, no es su descripción, pero señala hacia ella. Entonces,
el mismo yo, la misma identificación a través de la cual el yo parece tener realidad, la misma identificación, tampoco es un problema. Es un aparente problema cuando no se la ve, claro, pero igual, si llega la identificación, si aparece espontáneamente y se la ve, no tiene ningún problema. Puede que hayan ecos de esa sí, identificación durante un tiempo. Y si se la ve, es, mm, no pasa nada. sí, No es, ni el ego es un problema, ni la identificación es un problema. El aparente problema está en no verlo cuando llega. sí, Y cuando llega, es decir, cuando encarna, ese es un sentido de la reencarnación, ¿sí? Por ejemplo, estoy identificado con alguna adicción, por dar un ejemplo. Entonces eso sí, significa que esa identificación encarna en este cuerpo y en esta mente y necesita vivir a través de ese cuerpo-mente. claro, Y no solamente necesita vivir, sino que es recursiva, se retroalimenta constantemente, ¿sí? sí, Aún allí sigue habiendo el anhelo por la verdad. Lo que pasa es que se está buscando de manera equivocada, en la ilusión y en la dualidad, pero sigue habiendo el anhelo de la verdad, ¿sí? ujú, ujú, sí, Entonces el aparente problema es que el que cae en esa adicción no la ve, no la ve realmente. Puede creer que la ve. Por ejemplo, muchos claro, alcohólicos dicen, saben que son alcohólicos, pero no lo han visto. mm, Lo saben como un concepto en su mente, ¿sí? mm, Pero no lo han visto totalmente lo que implica. Entonces, entonces no se han derrumbado. Si lo vieran realmente, habría un derrumbamiento, claro, ¿sí? claro, Utilizo este ejemplo extremo, pero realmente lo que quería decir es, el verlo es la comprensión total de lo que realmente está ahí. Y ante eso todos nos derrumbamos. claro, ya no Derrumbarse hay más. quiere decir que me voy sí, derrumbarse significa que no me identifico más con ello. Se corta, se corta. Claro, Eso es cae una la gracia, no es algo que yo claro, estoy haciendo. Llega esa gracia. mm, Entonces, cuando llega una pequeña identificación con algo, con un objeto, con una posición, por ejemplo, ante la política, en una discusión, etcétera, la veo, hay una frontera en la que ella no encarna o trata de encarnar y si se ve, se claro, desvanece. ya no. Permanece. Ujú, sí, Incluso cuando veo la identificación puedo indagarlo, ¿no? ¿Quién siente esto? ¿Quién? Pues no soy mi historia. El yo que siente eso no es una historia, no es este cuerpo, no es un nombre, no es lo que dice la mente. Entonces no hay nada, es solo una nube apareciendo en el cielo y esa nube pasa, como todo, no sí, encarna.
La encarnación es otra manera de entender el karma. Vivir en el karma es encarnar en la identificación, Mm, claro, ¿sí? sí, Por supuesto, hay identificaciones más saludables que otras, claro. en la apariencia del mundo, ¿sí? Aparentemente, ser adicto a comer es más llevadero que ser adicto a otras cosas, a las drogas, en fin. Pero la ilusión en el fondo, la ilusión es una, es la creencia en un yo separado, ¿no? Que trata de subsanar esa separación, creando dualidad, lo cual O termina sea que siendo la también un identificación, fracaso. ¿Cómo? claro, la identificación también entonces es un intento de subsanar la separación, pero es un intento que equivocado, digamos, que es ¿no? Sí, No es por ahí, porque no es de esa proviene de manera la que... contracción misma, de la separación misma. Por eso en el budismo se dice muchas veces, no hay gente mala, es un problema de que ellos no Sí, saben, claro, no lo han podido ver claramente, claro, ¿sí? exacto, exacto, sí, No es gente mala, el asunto es que no lo han podido ver, pero igual siguen siendo la expresión del ser. también, Es solo una forma distinta, singular. Es la claro. corriente del río que se estaba expresando, manifestando. Es perfecto, esto desvanece todo juicio. Eso iba a decir, para el juicio de la mente ordinaria es difícil, ¿no? Porque Claro, un asesino, uno dice, oh, pero cuando empieza a haber claro. otra comprensión, cambia la cosa, ¿no? Sí, la Esto mente no, para el diálogo mental y el juicio, claro, juicio, porque todos están haciendo lo que les corresponde hacer según como manifestación del ser que son. La mente ahí ya no tiene nada que hacer. Se acaba el parloteo, sobre todo el parloteo que sí, quiere mejorar el mundo, juzgando a media humanidad, ¿no? mm, Sí, sí, los malos y los buenos. No, está haciendo lo que le corresponde hacer. ujú. Pero digamos que en un asesino, igual que en un adicto, Sí, es lo lo mismo. que falta ahí no se puede ver, La expresión ¿no? en la forma es diferente, Ujú, pero es el intento de subsanar la separación identificándose con algo ujú. y de esa manera olvidándose de sí. Sí. Sí, Uno de los violadores de niños más conocidos en Colombia fue abusado cuando tenía 5 años o claro. menos por su propio padre. Ujú.
Si lo vemos como un individuo separado, tendríamos, y si me concibo como un individuo separado, Ujú. tendría que juzgar. Sí, Pero ¿cómo puedo juzgar la forma si yo no conozco la manifestación total del ser? Ni por qué se manifiesta de una o de otra manera. ¿Cómo puedo juzgar la forma? ¿Sí? sí. Es ahí donde muchos podrían mandarme al carajo. Porque cambia la visión, claro. Claro, Sí, porque esta es una visión más allá de la moral, del bien y del mal. exacto. Sí, En términos budistas, él está haciendo lo que le corresponde hacer debido a muchas variables del universo que no conocemos. Su proceso. ¿Sí? sí. ¿Quiere decir que estamos dándole una carta abierta a la impunidad? No, es que no existe la impunidad. No existe por- porque todo tiene una consecuencia, todo comportamiento kármico tiene una consecuencia espontánea, pero no es un castigo, es una consecuencia. El hecho mismo de que no se pueda reconocer a sí mismo ya es toda la consecuencia kármica que tiene. ¿Para qué para qué un castigo? Una- Claro. pero sí, pero sucede que hay castigo porque hay identidades. Ese sujeto no está en una sociedad y hay leyes y hay legislaciones, etcétera, 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 que también es una expresión del ser, ¿sí? De la cual no puede escapar. Todo es uno, todo es uno. Es el ser expresándote a través de muchas formas. Legislación, tribunales, violaciones, todo, todo, todo. Dentro de la creencia de que hay un individuo que hace cosas, Sí. Y encima a otros, ¿no? Porque en esa que hace visión es de cosas uno a a otro, otros. Sí, cuando en realidad eso no existe, ¿no? Siempre es a uno mismo como comunidad. Digo, no existiría el daño, ¿no? Si hubiera esta visión de unidad. Por esto de que es imposible hacer daño a otro porque es uno, ¿no? sí. Es uno mismo. Sí, Pero, Sin pero claro, ego no hay manera de hacer daño, pero claro. la realidad en el espacio-tiempo siempre va a ser dual. Siempre habrá guerra y siempre habrá paz, porque la naturaleza del espacio-tiempo es la dualidad. Ujú. Los malos y los buenos. En la apariencia del sueño y en el mundo, en el espacio-tiempo, los malos y los buenos son juicios de una mente dual, que no ha podido percibir o intuir, que no se ha deshecho de la identificación Ujú. con la misma mente. Entonces tiene que parcelar la realidad así. Y lo que se llama bueno o malo en ese mundo es un símbolo del mismo ego, de esa imposibilidad de reconocer el ser, que todo Bueno, es.
Claro. Yo soy buena. Yo, ¿Ah? Sí, yo soy yo, bueno. yo soy buena. Yo soy de Yo las soy Bueno, bueno. buenas. Sí, Yo soy de los buenos. sí, sí. Por eso hay una frase en la Biblia que dice, cuando a Jesús le dicen que tú eres bueno, y él dice, no, ¿por qué me dices que soy bueno? Solo hay uno que es bueno, el ser, ¿sí? Ujú, No hay alguien bueno, ujú, no claro, hay una identidad separada que sea buena, eso no existe, ni mala. y vale. Puede haber una forma mente-cuerpo donde el reconocimiento del ser se dé a sí mismo y para sí mismo. Y también puede haber una forma cuerpo identificada con el cuerpo y la mente, por decirlo de algún modo. Y Ujú, que desde esa identificación la mente tiene que producir unas categorías para ujú, adaptarse o funcionar en un mundo. Y unos juicios y un sistema de creencias. Lo que hacemos es cuestionar ese sistema de creencias, verlo, cuestionarlo no en sentido de hacerle la guerra, sino verlo, cómo se produce, indagarlo, indagar a fondo, investigarlo. No programamos la mente, que la claro, programación supondría que hay alguien con una mente a la cual programar para que ujú, le vaya bien en la vida. Sí, sí, pues eso tiene también su sentido, es parte de la corriente del río también. Pero investigamos, ¿realmente hay un yo, una identidad separada? ¿Dónde está? ¿Es la historia que me cuento? ¿Es este cuerpo? Porque la historia y este cuerpo van a desaparecer. ¿Dónde está ese yo? ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué es lo claro, permanente en este momento? Lo único permanente es la conciencia del ser que soy. Soy, es lo único permanente, soy. Pero no soy este cuerpo, soy el ser, soy el ser. Como la ola es parte del océano, metafóricamente, ¿no? Soy uno. Por supuesto, no me estoy refiriendo a alguien con un nombre o con una historia o con una figura en una pantalla, ¿sí? Podría decir, me estoy refiriendo es a ti, pero ese al que me estoy refiriendo tampoco es un cuerpo y una imagen en una pantalla. Es el ser siendo. sería lo que contiene todo, ¿no? Puede ser, porque la Sí, el confusión solo es espacio, como que sí, sí, el espacio identificarlo que contiene todo. con lo que sucede, con el contenido, digamos, que es lo que aparece y desaparece. Pensamientos, Eh, emociones, aparentes objetos en el espacio-tiempo, el mismo tiempo y el espacio, todo, contiene todo. Ujú.
Si fuera un perro también lo contendría todo, solo que en un rango de olores mucho más rico, ¿sí? Utilizo el ejemplo del perro porque para que veamos cómo es de relativa nuestra percepción de la realidad aparente, ¿sí? Soy el ser experimentando un mundo allá afuera a través de una forma humana, en la que tiene un rango de olfato muy limitado, ¿sí? A través de esa forma humana. ¿Qué quiere decir esto? Que no soy la forma humana, soy el ser, solo que estoy en una manifestación de una forma humana, experimentándome como humano en el espacio-tiempo, ¿sí? Sí, eres el ser experimentándose en el espacio-tiempo como una forma humana, pero no eres la forma humana, ¿sí? Claro, Ahora bien, puedes ver esa forma humana. Va a estar ahí el tiempo que sea necesario, el tiempo que esté dispuesto. Cuando hay identificación con la forma humana, surge el yo. Ahí está. claro. Entonces, forma humana se vuelve un objeto del yo. Forma humana, cuerpo, mente. Eso es todo. Ok, dejamos por ahora ahí. ¿Les Dejamos aquí. parece? Muy bien. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Namaste. Buen descanso. Bye. Namaste. Bye, Bye. Connie. Chao. Bye, bye. Descansen.